Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana 10 de Cívica correspondiente al tema de Estado peruano. Empezamos entonces con la primera pregunta, ¿no? Que es en materia general de las características del Estado. Un congresista de la República informó en su comisión de trabajo que una flota con alrededor de 300 embarcaciones chinas faena sin control entre las 180 y 200 millas, sin que sean detenidas por las autoridades peruanas. Identifique los enunciados verdaderos que se relacionan con el hecho, luego marque la alternativa correcta. Las embarcaciones no están prohibidas de pescar al amparo de la Convemar. Todos dirán, ¿no? ¿Qué es Convemar? Todavía no lo hemos hecho. Convemar es el acuerdo que establece la ONU para aquellos que tienen millas, es decir, cercanía al mar, que menciona que 12 millas de ellas somos nosotros solamente los dueños, sería nuestro mar territorial. Que otras 12 millas podrían ser nuestra protección. Y lo restante correspondería a una zona comercial, donde todos podrían ingresar si es que no nos diéramos abasto para pescar. Si se dan cuenta, habla de 12 millas, y nosotros ¿cuánto tenemos de millas? 200 millas, debido a que el Perú no firma la Convemar. Y obviamente, estando dentro de nuestras 200 millas, nadie podría ingresar sin haber pedido permiso. Por lo tanto, no podría ser la letra A. La Marina de Guerra debe proceder de acuerdo a la ley y capturar a las naves. O sea, si estamos hablando del mar, nosotros tenemos las Fuerzas Armadas que protegen las fronteras, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son estas Fuerzas Armadas? Marina de Guerra, Ejército Peruano y obviamente la Fuerza Aérea. En este caso, ¿qué es lo que están transgrediendo? La zona marítima. ¿Por qué razón? Porque están hablando del mar y hablan en una embarcación. Entonces, tendría que ser la Marina de Guerra quien ingrese allí. La Cancillería peruana puede enviar una carta de protesta al gobierno chino, ¿no es cierto? ¿Podría hacerlo? Claro que sí. Si hubiese un juicio, no la Cancillería nos protegería, sino nos protegería ¿a quién? El procurador público. El procurador público es aquel que se encarga de resolver un caso de juicio. Si, por ejemplo, el gobierno chino no está de acuerdo con lo que ha mandado el canciller del Perú, entonces China y Perú entrarían en un juicio. ¿Y quién nos va a responder o nos va a hacer defensa? El procurador público. En este caso solamente todavía no hay una guerra, ni un conflicto, ni nada. Entonces la Cancillería va a mandar una carta de protesta al gobierno chino. ¿Por qué ha hecho eso? Las naves chinas no pueden ser intervenidas por ser aguas internacionales. No es un agua internacional. Hasta las 200 millas es nuestro ámbito de protección y el Perú es soberano en todo su territorio. ¿Y cuál es todo nuestro territorio? 200 millas en el mar, lo que nosotros conocemos en el plano continental, el mapa del Perú en suelo y subsuelo, y además en la zona aérea que involucre tanto las 200 millas como el plano continental. Entonces, eso es falso. La actividad es ilegal porque el Perú ejerce soberanía territorial sobre el área, es verdadero, lo acabamos de decir. Sobre nuestro territorio el Estado peruano tiene soberanía. El Perú es soberano. Sería entonces la letra E. El bienestar general es la tranquilidad y el confort que tiene la población al disponer los elementos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales. Promoverlo es una obligación del Estado peruano, el mismo que se consolida con algunos de los siguientes logros. Es decir, para tú tener tranquilidad y confort, tienes que tener la satisfacción de sus necesidades vitales. Entonces, en base a las cosas que vamos a mencionar, vamos a ver si corresponde a una necesidad vital o no. Tener remuneración justa y equitativa para todos los trabajadores está en base a nuestras necesidades vitales. Claro que sí, porque si yo no tengo un trabajo fijo, no tengo una remuneración, ¿qué es lo que puede pasar? No tener el dinero suficiente para poder abastecer mi comida, mi alimentación, mi vestimenta, etc.
Reducción de los niveles de desnutrición. Tiene que ver con necesidades vitales la comida, ¿sí? Y si el Estado logra reducir los niveles de nutrición es porque está brindando alguna forma de satisfacer esa necesidad de comida de los pueblos. Puede generar empleo para que los padres puedan tener cómo alimentar a sus hijos o llevar de repente alimentos a los más necesitados, sea en la parte escolar, en un comedor público o popular, en un vaso de leche, etc. Erradicación de la violencia juvenil y callejera. Y uno dice, ay, pero no voy a estar tranquilo si hay violencia, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con necesidades vitales, ahí vamos a observar. Acceso a la educación de todos los niños en el Perú. Es una necesidad ser educados y dicen que si tú das buena educación vas a hacer que las personas también no caigan en hechos de violencia. Fortalecimiento de las fronteras terrestres y marítimas. ¿Tiene que ver con necesidades vitales? No. Eso es con la protección de la población frente al peligro nada más. Entonces, tranquilidad y confort tendría que ver con ¿qué? Con la letra A, con la letra B, y entre C y D, ¿cuál creen que erradicaría la violencia juvenil y callejera? La educación, que es una necesidad vital, luego lograría que no tengamos violencia. Por lo tanto, tendríamos también esa tranquilidad. En este caso sería la letra A. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió iniciar un proceso jurisdiccional al Estado peruano. Cuando hablan de proceso, hablan de trámite judicial. Y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, una instancia fuera del país, ¿no es cierto? En este caso, internacional dentro de América. Al Estado peruano. En otras palabras, es un juicio que va a entablar ¿quiénes? La Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú. Ante ello, el Ministerio de Justicia designó a un funcionario para que prepare la defensa jurídica del Estado. Defensa jurídica del Estado es como decir buscar un abogado. Pero en este caso, ¿quién es el abogado? Acabamos de mencionarlo antes, que va a proteger al Perú. El abogado que nos va a defender se le llama fiscal de la nación, no, él donde trabaja en el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que va a recoger nuestras denuncias, que más adelante vamos a ver, en casos de un juicio personal, no del Perú en general. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es el representante máximo que tiene el Poder Judicial, pero ellos mandan a un funcionario. Tenemos procurador público, viceministro de Relaciones Exteriores, porque hay problemas con otro país, pero dice que es el Ministerio de Justicia, por lo tanto no podría ser. Y la Corte Suprema es el Poder Judicial, tampoco podría ser. ¿Contralor de la República o procurador? El contralor se encarga de verificar que el presupuesto distribuido entre los diferentes entidades del Estado, como pueden ser ministerios, pueden ser colegios, pueden ser hospitales, pueden ser direcciones, jefaturas o empresas públicas, hayan administrado de manera correcta el dinero. Entonces, no estamos hablando nada de dinero. Por lo tanto, ¿quién es el abogado del Estado? El procurador público. Tenemos como última pregunta. Si un grupo de personas se alzasen en armas en una provincia o región del país para deponer a alguno de los poderes públicos e impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales, esta acción constituye un delito de... ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo soy de las Fuerzas Armadas e impido que el presidente siga gobernando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces tenemos allí colusión, traición, insurgencia, extorsión y sedición. ¿Qué era colusión? Lo vimos nosotros cuando hicimos corrupción. Colusión es cuando una empresa paga para ganar un concurso en el Estado. Aquí no hay ningún beneficiado, al contrario, se han alzado en armas para quitar al presidente. No puede ser colusión. Traición era que estabas trabajando para él y le diste información a otro. En este caso no están dando información a Chile, a Bolivia, a Ecuador. Es en el mismo Perú y no están dando información. Solamente lo han quitado, entonces no sería traición. Tenemos insurgencia y extorsión. Extorsión es comenzar a, por ejemplo, ¿no? En secuestro, llaman
por teléfono y te dicen, si no me das tanto dinero, entonces vamos a asesinar a la persona. Aquí no lo están extorsionando al presidente. No, no lo están amenazando, no le están pidiendo dinero, simplemente lo han sacado, puede ser de manera temporal o totalmente, para que no ejerza sus funciones. Entonces tampoco es extorsión. ¿Y cuál es la diferencia entre insurgencia y sedición? Entonces, sedición es tomar el poder del gobierno que ejerce la soberanía con el uso de armas o similares. E insurgencia es la también le llaman sedición o rebelión, ¿no es cierto? Pero esta insurgencia es rebelarse contra el Estado, pero no para quitarle el cargo, sino para hacer uso de sus funciones, tomar funciones que no nos competen. Y en este caso no solo están tomando funciones que no le competen, sino lo están sacando, impidiéndole hacer el uso de sus facultades legales. En este caso que estamos presenciando, sedición o rebelión de Estado. Y con eso hemos terminado las preguntas de la semana 10 de Cívica.